Los procesos del profeta. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, soy Lore y bienvenido a mi canal. Si Dios te ha confirmado que tu ministerio es profético, entonces seguramente has tenido una vida llena de procesos. Y si tú te dices profeta, pero no has tenido procesos en tu vida, entonces no eres profeta. Forzosamente Dios nos lleva al campo de entrenamiento, que viene siendo el proceso en nuestra vida para ser capacitados y entrenados en el área en la que Dios nos va a usar. Dios nos capacita por medio del proceso, porque de esa manera Él trata con nosotros, porque Él tiene un propósito en el futuro para nuestra vida. Y nosotros no nos podemos saltar los procesos, porque el proceso es un tiempo valioso en que Dios nos enseña a morir al orgullo, al egoísmo. Dios nos enseña a ser humildes, nos enseña a dejar de poner nuestros ojos en las personas. Y Dios trata en ese tiempo con nuestra vida, en las áreas en las que nuestra vida necesitan ser alineadas. El tiempo que dura el proceso en el profeta depende de la obediencia, el compromiso, la fidelidad y la perseverancia del profeta. A un profeta, Satanás lo quiere matar aún desde el vientre de su madre. Pero cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, aunque el infierno se levante, el enemigo no podrá hacer nada porque Dios no se lo permitirá. El profeta, la mayoría de las veces, o el 100%, podría decirse, un profeta es solitario. Pero esto es debido al mucho rechazo que ha vivido el profeta a lo largo de su vida. El profeta ha sido tan golpeado que se aleja de las personas. Y allí, en ese tiempo de soledad, es donde Dios lo acorrala. Acorrala al profeta para que él lo busque más a Dios, para que tenga más intimidad con él. Y entonces, con el tiempo, el profeta se da cuenta de que el amigo que siempre ha permanecido allí con él, que siempre ha estado ahí, que nunca lo ha dejado, es el hermoso Espíritu Santo de Dios. La palabra dice en el Salmo 144, 1 y 2, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. El profeta, una de las cosas que tiene que estar haciendo a lo largo de, ya cuando él sabe, ¿verdad?, que tiene el ministerio profético, se da cuenta de cosas que le han sucedido en su pasado y por qué le han sucedido. Y entonces él siempre tiene que estar orando por las personas que están a su alrededor. Por todas las personas que lo rodean, siempre tiene que estar orando, porque eso se lo da la experiencia. El hecho de que tenga que orar por las personas que se le acercan, se lo da la experiencia, ya que el enemigo ha usado a lo largo de su vida a las personas que han estado cerca de él para atacarlo. Y entonces el profeta, con la experiencia, se da cuenta de que orando por las personas, el enemigo no las va a usar. Y aparte de que Dios le va a mostrar cosas, ¿verdad?, de las mismas personas, que cuando el enemigo las quiera usar, Dios le avisa al profeta. Y entonces Dios lo va capacitando a través del tiempo para que él pueda ver, antes de que el enemigo lo ataque, pueda ver las artimañas. El Espíritu Santo le muestra, le enseña las artimañas del enemigo en contra de él. Entonces es como un soldado, ¿verdad?, que lo adiestran para la batalla.
Así el profeta se va, el Espíritu Santo lo va adiestrando así como un soldado para que las flechas del enemigo no le lleguen y las intercepte antes de que lleguen por medio de la oración. Si tú conoces a una persona que le han pasado muchas cosas malas a lo largo de su vida, que dices tú, bueno, esta persona de verdad que le ha ido mal en su vida, y esa persona ha tenido mucha persecución a través de su vida del enemigo, lo más seguro es que esa persona sea un profeta y esa persona no se ha dado cuenta. De hecho, muchos brujos que trabajan en el mundo para el enemigo son profetas de Dios. Ellos son llamados por Dios, pero el enemigo los está usando, ¿verdad? Para trabajar pues en el lugar equivocado. Usa sus dones para trabajar para él, pero ellos realmente son profetas de Dios, llamados por Dios. Un profeta a lo largo de su vida es demasiado golpeado, tiene demasiados procesos. De hecho, muchas veces es un proceso tras otro, un proceso tras otro a lo largo de su vida. Así como en mi caso, ¿verdad? Desde que tengo uso de razón, yo viví un proceso tras proceso. Proceso tras proceso, o sea, yo pensaba, bueno, esto nunca se va a acabar. Y entonces cuando Dios me muestra, ¿verdad?, cuál es el ministerio al cual Él me había llamado, entonces el Espíritu Santo me habló sobre mi pasado, ¿verdad?, sobre los procesos que había tenido, por qué los había tenido. Y en un video anterior conté, ¿verdad?, de que cuando yo oraba, yo miraba una luz encima de mí. Y entonces un día que yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿por qué tantos procesos en mi vida? ¿Por qué siempre me han sucedido cosas? ¿Por qué, Señor? Y el Señor me contestó y me dijo, ¿recuerdas esa luz que mirabas encima de ti cuando orabas? Pues esa luz también el enemigo la ve. Y entonces, aunque tú no sepas, ¿verdad? Que tú digas, yo conozco una persona que ha tenido muchas cosas, muchas situaciones, muchos procesos en su vida y quizás es profeta. Esa persona no sabe que es profeta, pero el enemigo ve esa luz encima de él. Y así, ¿verdad? De esa manera, por eso ataca a las personas, porque sabe que hay un propósito de Dios en la vida de esa persona. Entonces, por eso el profeta es demasiado golpeado. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe, ¿verdad?, que cuando el profeta se dé cuenta, ¿verdad?, de que Dios lo ha llamado y de los dones que Dios ha puesto en su vida, que va a ser alguien que va a atacar, ¿verdad?, el reino de las tinieblas. Entonces por eso el enemigo no va a dejar, no va a permitir, va a hacer hasta lo imposible para que tú no sirvas a Dios y para que Dios no te use, ¿verdad? Y entonces por eso cuando ya Dios empieza a capacitarte, entonces tú ya empiezas a atacar el reino de las tinieblas, y entonces allí es cuando el enemigo, por eso te ataca, para que no lo hagas. Y porque el profeta tiene un pie en la tierra y otro pie en el cielo. Tiene como dicen, los pies en la tierra, pero los oídos en el cielo. Entonces Dios habla a través del ministerio profético, y por eso es muy, muy atacado este ministerio. Es demasiado golpeado y por medio de todos los procesos en su vida, Dios permite, ¿verdad?, que con los ataques del enemigo, Dios permite que todo ese proceso se vaya moldeando el carácter del profeta. Dios utiliza, así como dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. O sea que Dios utiliza esos procesos y va trabajando en ti, en tu carácter. Por eso la palabra dice que Dios le dijo a Ezequiel, estoy haciendo tu frente como diamante. Dios estaba trabajando en la vida de Ezequiel, y porque el ministerio de Ezequiel requería que él fuera de carácter
fuerte, de carácter duro, que no se amedrentara con cualquier cosa, y entonces que no le doliera cualquier situación, que no fuera emocional. Entonces su frente la estaba haciendo como diamante, o sea que una frente dura, ¿verdad? Por medio del discernimiento de espíritus, el profeta muchas veces pues ve el mundo espiritual. Entonces, desde que nace, muchos profetas desde que nacen tienen los ojos abiertos, y entonces cuando el profeta no sabe, ¿verdad? Así como en mi caso, que yo no sabía, ¿verdad? Nada de las cosas de Dios, pues vive con miedo. El profeta vive con miedo mientras no es llamado, y a veces no le dice a nadie, ¿verdad? Que ve cosas en el mundo espiritual, porque a él le atemorizan. Entonces, mientras el profeta no entienda que ese es un don de parte de Dios, pues va a tener temor, y el enemigo lo va a estar asustando, ¿verdad? Así como yo les he contado en el caso mío. Y entonces como no nada más tiene los ojos espirituales abiertos, sino quizás tenga todos los sentidos espirituales abiertos, entonces también sus oídos están abiertos y escucha diferentes voces. Y el profeta tiene que aprender, ¿verdad?, a afinar su oído cuando ya sabe, ¿verdad?, que Dios lo llama al ministerio, que le muestra el ministerio. El profeta tiene que aprender a afinar su oído para saber cuando es Dios, cuando le habla. ¿Por qué? Porque el profeta escucha diferentes voces. El profeta escucha la voz suya, la voz del mismo profeta, la voz de Dios y la voz del enemigo. Y entonces tiene que afinar su oído. Solamente es con oración, ¿verdad? Y a veces soltando palabra, que así va entendiendo, ¿verdad? De que la palabra que solté, pues sí era Dios. Y va afinando su oído y ejercitando el don. Por eso la palabra dice que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús siempre habló sobre los oídos espirituales. Mis ovejas oyen mi voz. O sea, Jesús no habló sobre los oídos físicos, sino que habló sobre los oídos espirituales. Y de esa manera es que como nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios con nuestros oídos espirituales. Orar al Señor y decirle: Señor, abre mis sentidos espirituales. Si tú no los tienes abiertos, ora a Dios así. Entonces el profeta la mayoría de las veces tiene todos los sentidos espirituales abiertos, y eso cuando entras en el mundo espiritual, pues no nada más miras o escuchas lo que es las cosas de Dios, sino también las cosas del enemigo. Los procesos del profeta lo llevan a su llamado. El mismo proceso te lleva a tu llamado. Así que si tú no sabes cuál es el ministerio, y si quizás te estás identificando con todas estas cosas que he estado platicando, ¿verdad?, sobre los procesos del profeta, ora a Dios para que Él te confirme si tu ministerio es profético. Cuando ya te das cuenta que eres un profeta, la siguiente lucha es en la misma iglesia, con la misma iglesia, porque ellos aquí en la iglesia se niega muchas veces que exista hoy en día el ministerio profético. Y entonces allí es una lucha más. Las luchas nunca se acaban. Los procesos nunca se acaban. Mientras Dios está trabajando en ti, tú vas a seguir teniendo procesos. Aquí la diferencia es de que el que va a cambiar eres tú. El carácter, Dios te va a ir moldeando tu carácter, y tú cada vez vas a ser más fuerte. La palabra de Dios dice en Amós 3:7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y pues estos son algunos de los procesos que vive el ministerio profético. Y ora a Dios si tú no sabes, ¿verdad?, si ese es tu ministerio.
pero solamente ve tu pasado para saber. Él es el que va a hablar de cuál es tu ministerio. Y pues que el Señor te confirme. Dios te bendiga en esta hora, y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Si estás aquí visitando el canal, pues este canal es para, se habla sobre la palabra de Dios. Creemos en un Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy hablamos sobre los procesos del ministerio profético. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día.